bienvenidos a esta sesión sobre búsquedas avanzadas y especializadas. Bueno, lo primero y más importante es ser conscientes de que el hecho de poder navegar por Internet, de saber, bueno, pues reservar en un restaurante, utilizar banca virtual, ese tipo de cosas no significa que uno sea competente a la hora de buscar y localizar la información que necesita desde el punto de vista académico. Entonces, el objetivo de esta sesión justamente es ayudaros a utilizar algunas estrategias para buscar esa información de carácter académico que vais a necesitar para hacer vuestros trabajos a lo largo del grado o a lo largo del máster. Tanto en algunas asignaturas en donde os piden que elaboréis una documentación con una fundamentación científica y académica, como para vuestros trabajos finales de grado o trabajos finales de máster, en donde necesariamente, ¿no?, vais a tener que desarrollar un marco teórico y vais a tener que acudir a fuentes, referencias bibliográficas, libros, artículos de revista y otro tipo de documentación, como digo, de carácter científico para bueno, fundamentar las propuestas que vosotros vais a hacer en vuestros trabajos. Por tanto, como decía, el objetivo de la sesión no es tanto aprender a navegar por Internet, sino ni siquiera aprender a utilizar la biblioteca virtual que, bueno, pues os lo habrán explicado en otra sesión, sino a aprender algunas estrategias y algunas competencias que os pueden ser útiles a la hora de localizar esa información que necesitáis, ¿no? La sesión la estructuramos en torno a, bueno, pues como a tres grandes ámbitos, ¿no? Lo que es definir la búsqueda, que implica básicamente cómo concretáis ese tema de búsqueda, cómo activáis vuestros conocimientos previos, cómo concretáis el objetivo de lo que queréis buscar, buscar la información, es decir, aplicar las estrategias de búsqueda, definiendo los términos clave, utilizando determinados booleanos, que luego veremos lo que es, definiendo las estrategias y decidiendo dónde vais a buscar la información que necesitáis, que es muy importante también, ¿no? Y en tercer lugar, hablaremos también un poquito de la evaluación de los resultados, es decir, cómo podemos discriminar la relevancia de lo que encontramos, cómo debemos de revisar los resúmenes o abstracts si estamos hablando de literatura o de referencias, ¿no?, en otro idioma, normalmente en inglés, y cómo tenemos que archivar y guardar la información de interés, ¿no? Cuando hablamos de definir la búsqueda, y hablamos de concretar el tema, ahora veremos un poco algunas definiciones, luego veremos algunos ejemplos y por último haremos un pequeño ejercicio, ¿no? Un pequeño ejercicio que os mostraré un ejemplo de cómo gestionar esas búsquedas de información, ¿no? Cuando hablamos de concretar el tema, estamos refiriéndonos a la necesidad de aterrizar el objeto del trabajo, es decir, realmente de qué estamos hablando cuando queremos desarrollar un trabajo final de grado, un trabajo final de máster, es decir, qué lo concreta, ¿no? No estamos hablando de cosas muy generales, sino de algo muy específico y muy concreto que normalmente además vuestro director os ayuda a aterrizar y a concretar, ¿no? Activar conocimientos previos implica recordar lo que sabemos de ese tema. Es decir, si hemos elegido un tema como el que vamos a hablar ahora de, por ejemplo, educación emocional, yo a lo largo del máster o a lo largo de mi grado, que he visto sobre educación emocional, que recuerdo y activo un poco esos conocimientos previos para ponerme un poco en situación de lo que voy a buscar, ¿no? Porque, bueno, normalmente he elegido un tema que es el que a mí me interesa y, por tanto, bueno, pues tengo que recordar aquellos autores principales, aquellas referencias, aquella bibliografía que más me llamó la atención porque probablemente pues sea un punto de partida a la hora de localizar esa información, que, como digo, un punto de partida que no un punto de llegada, ¿no? Y luego concretar el objetivo supone definir exactamente de qué va el tema del trabajo y, por tanto, qué debe de guiar las búsquedas, ¿no? Por ejemplo, como decía, si hablamos de educación emocional, no es lo mismo decir voy a trabajar sobre las emociones, que sería un concepto súper amplio, ¿no? Las emociones, en qué nivel, cómo, estamos hablando de emociones trabajándolos en primaria, con niños con dificultades, desde un punto de vista inclusivo, o con determinadas tecnologías o metodologías, ¿no? Pues como decía, no es lo mismo hablar a nivel general sobre educación emocional que plantearnos que vamos a hacer un trabajo de máster o de grado, como digo, que pretende trabajar las emociones en primaria a través de cuentos. Es decir, que mi trabajo final va a plantear un proyecto de intervención
con digamos, cuyo objetivo es trabajar las emociones en la etapa de primaria utilizando los cuentos. Eso ya es una concreción del trabajo, ¿no? Y ya, digamos, empezamos a delimitar de qué va nuestro trabajo y, por tanto, nos va a ayudar también a hacer esas búsquedas especializadas, ¿no? Si hablábamos, como comentaba antes, de activar los conocimientos previos, lo primero que nos tendríamos que plantear es, bueno, ¿y quiénes son los principales autores que han trabajado el tema de las emociones en primaria? Que recuerdo yo, cuáles son los, sobre todo en el ámbito del español y también, evidentemente, en el ámbito anglosajón, quiénes son los máximos exponentes que han trabajado el tema de la educación emocional y, si yo también lo sé, quién ha trabajado la educación emocional en primaria o quién lo ha podido trabajar también utilizando los cuentos, ¿no? Entonces, esa activación de recordar los autores principales, los autores que han trabajado con cuentos, etcétera, me ayuda a mí a decir, bueno, pues esos autores voy a recordarlos porque, como digo, van a ayudarme, ¿no?, a buscar esas referencias, esas bibliografías, esos artículos que yo luego necesito para fundamentar bien mi trabajo. Y luego, como decía, concretar el objetivo, es decir, cuáles son los elementos fundamentales, cuáles serían las palabras que me van a guiar en las búsquedas que yo voy a realizar. Pues palabras como proyecto, emociones, primaria, cuentos, porque ese es el objetivo de mi trabajo. Voy a hacer un proyecto para trabajar las emociones en la etapa de primaria utilizando los cuentos, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, como una primera etapa. Voy a definir a través de la concreción del tema y del trabajo concreto y de lo que implica y recordando lo que yo ya sé, voy a intentar empezar a definir cómo voy a hacer las búsquedas y cuáles son los términos y los conceptos que voy a manejar en primer lugar. Cuando entramos en la segunda etapa de buscar información, nos estamos refiriendo sobre todo a identificar todos los términos clave que están relacionados con esos conceptos que son objeto de mi trabajo. Aquellas palabras, aquellos términos, tanto en español como en inglés, que están relacionados con el objeto de mi búsqueda, pero además de una manera bastante amplia, no circunscrita única y exclusivamente al objeto de mi trabajo, sino todo lo que guarde relación con lo que yo me gustaría o intentaría encontrar, ¿no? Porque tenemos siempre que tener, digamos, una amplitud de miras a la hora de buscar la información, porque muchas veces los autores utilizan distintas maneras distintas formas de expresar lo que en el fondo es lo mismo. Puedes hablar de emociones, puedes hablar de educación emocional, puedes hablar de convivencia, es decir, puede haber sinónimos que, aunque no sean exactamente lo mismo, pero sí que utilicen con distintas palabras y al final nos pueden dar resultados de referencias bibliográficas que nos son útiles y que digamos, nos ayudan a elaborar ese marco teórico o esa fundamentación, ¿no? Por tanto, cuando hablaba de amplitud de miras me refería justamente a intentar abarcar todo el conjunto de palabras clave relacionadas con el objeto de nuestro trabajo, porque esas palabras clave van a ser fundamentales a la hora de realizar nuestras búsquedas. Cuando hablamos de definir estrategias de búsqueda, hablamos de si vamos a empezar buscando determinadas bases de datos o vamos a coger como punto de partida, como decía al principio, los autores principales sobre esos temas, que ya tenemos esa referencia, es decir, cómo vamos a empezar a encontrar esa información tirando de unas herramientas, ¿no?, de unas estrategias o de otras, ¿no? Y luego decidir dónde buscar implica tomar decisiones sobre las bases de datos que más digamos, los canales, ¿no?, que más información nos van a dar. Ahí es muy importante también que distingamos entre lo que son fuentes fiables de fuentes no fiables. Entonces, la tendencia natural, si no estamos acostumbrados a utilizar o a buscar información de carácter académico, es a utilizar Google. Google no es una buena fuente de información académica. Google es una gran fuente de información divulgativa, pero no tiene, digamos, normalmente, no digo el 100%, pero vamos, normalmente la información rigurosa de carácter académico, referencias, investigaciones, bibliografía relevante, etcétera, no se encuentra en Google, se encuentra en otros sitios. De hecho, el propio Google tiene
su base de datos específica de carácter académico, que es la que ahora veremos en el ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando decidamos dónde buscar, eliminemos Google como lugar de, digamos, de búsqueda y vayamos a la biblioteca de UNIR, que tiene acceso a muchas bases de datos, y vayamos también a Scholar Google, que es la base de datos de Google específica de referencias académicas, que es donde vamos a encontrar esa información de carácter, como digo, académico, científico, que nos va a dar un rigor a la hora de fundamentar bueno, pues los textos y lo que nosotros vamos a escribir en nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, como decía en el tema de la búsqueda de información, términos clave relacionados con el objeto del trabajo, pues puede ser, como decíamos antes, es decir, proyecto, emociones, primaria y cuentos, pero puede ser también intervención, educación emocional, aula, relatos, fábulas, es decir, todo lo que tiene una cierta relación con el objetivo de nuestro trabajo. Y en inglés, pues project, emotions, primary o elementary, ¿no? Education, stories, tales, intervention, emotional education, es decir, todo lo que bueno, pues tiene que ver con las mismas palabras que nosotros vamos a utilizar en las búsquedas en español, pues probablemente también si tenemos un cierto nivel de inglés, pues el hecho de poder hacer búsquedas en inglés nos va a permitir a veces, en ocasiones, encontrar una bibliografía más actualizada si cabe que la bibliografía que encontraremos en español, porque digamos que la publicación en lengua inglesa es mucho mayor que en lengua española y suele estar más actualizada, ¿no? Por nuestros conocimientos previos, por ejemplo, sabemos que en este caso hay dos autores, tanto en lengua española como en lengua inglesa, que fueron fundamentales en el tema de la educación emocional. Por ejemplo, Rafael Vizquerra, a partir del año 2003, ha trabajado muchísimo el tema de la educación emocional en primaria y puede ser un punto de partida a la hora de ver qué se ha publicado o a raíz de las publicaciones de Rafael Vizquerra, qué otras cosas se han hecho que nos pueden ser interesantes. O, por ejemplo, Salovey y Mayer, que en el año 90 pues publican una referencia muy importante que tiene un peso muy grande en el ámbito del inglés. De hecho, la referencia del año 90 de Salovey y Mayer tiene cerca de 25.000 digamos, referencias, citas, ha sido citado 25.000 veces, que es mucho en el ámbito académico. Por tanto, son como dos autores muy importantes que nos van a ayudar también a ver qué se ha dicho sobre ellos e ir más allá de las referencias de Rafael y de Salovey, sino que podemos encontrar más allá, pero sabiendo que esos dos autores pues son como principales ejes fundamentales dentro de nuestras búsquedas. Es decir, que, como digo, a la hora de buscar, podemos buscar a través de términos clave y también podemos buscar a través de los autores principales y quién los ha citado para intentar encontrar quién ha ido, digamos, citándolos a ellos y por tanto nos pueden ayudar también a nosotros, ¿no? Entonces, y a la hora de decidir el tercer paso que implica dónde vamos a buscar, pues como decía antes, nos vamos a plantear hacer búsquedas en bases de datos del área educativa, a través de la biblioteca virtual de UNIR o a través de Scholar Google. Es decir, que donde busquemos, cómo busquemos y a través de qué canales digamos, queramos encontrar la información y cómo definamos todos los términos clave de nuestras búsquedas va a ser fundamental a la hora de tener unos buenos resultados y un material interesante para leer, para reflexionar y para luego extraer esa información que nos es útil en digamos en la elaboración de nuestro marco teórico o bueno, pues es muy pobre o es muy escasa y no, digamos, no nos da suficiente información para poder, como digo, fundamentar nuestro trabajo, ¿no? A la hora de evaluar los resultados, en primer lugar, es muy importante discriminar la relevancia de la fuente. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que no todas las fuentes académicas tienen el mismo nivel de fiabilidad, porque no es lo mismo una revista de alto impacto que tiene una revisión por pares anónima que pues una publicación pues hecha por un grupo de estudiantes de último año de carrera de una universidad o un trabajo final de máster no es lo mismo que un libro publicado por una editorial. Es decir, que la fuente no es la misma, aunque puede ser interesante. Nosotros que estamos en el ámbito académico tenemos que ser conscientes de que tenemos que utilizar fuentes
académicamente fiables. Por eso, lo primero que hay que hacer es eliminar Google como fuente de búsqueda y, en segundo lugar, cuando empecemos a tener resultados, intentar verificar un poco que esa referencia es una referencia a una revista que tiene pues un cierto nivel, como digo, pues que no es de una asociación de estudiantes pues de una universidad, porque no, bueno, pues con todo el mérito que puede suponer hacer esa publicación o ese trabajo, no tiene la calidad académica que requerimos, ¿no?, para hacer el trabajo. Es muy importante cuando vamos encontrando todas esas referencias, esos libros, esos artículos o incluso material audiovisual o algunos enlaces o algunos otros contenidos que no son específicamente bibliográficos, pero que pueden ser también contenidos digitales. Leer antes de guardarnos esa referencia y ese texto o ese libro o ese material, leer de qué va, es decir, ser capaz de leer los abstracts o los resúmenes para identificar si como digo, esa referencia contiene información que nos va a ser útil después para nuestro marco teórico, porque eso nos ayudará un poco a desechar lo que no es tan importante o que su título lo sea, luego el contenido no tiene por qué ser exactamente el que nos interesa, pero esa lectura rápida de los abstracts y de los resúmenes nos ayuda, como digo, a eliminar lo que no interesa y a quedarnos lo que sí que nos interesa, ¿no? Y luego, por supuesto, una vez vamos encontrando referencias, bibliografía, etcétera, cuando hacemos esa lectura de ese resumen, de ese abstract, vemos las palabras y los términos clave que lo identifican y el autor y echamos un vistazo a qué tal es la referencia, es decir, la fuente, si es, como decía antes, fiable, pues vamos generando una pequeña base de datos donde nos vamos guardando esas referencias en formato APA y así ya la vamos teniendo y nos vamos almacenando en la medida de lo posible los PDF, los ficheros, etcétera, que luego tendremos esa pequeña, ese conjunto, esa carpeta con esos documentos que luego van a ser parte importante de nuestro marco teórico. Tenemos que recordar además que el marco teórico no es algo que normalmente se haga al finalizar un trabajo, ni de máster ni de grado, sino que es la fundamentación de una propuesta que luego se va a trabajar. Por tanto, lo que hay que hacer cuando se hace un trabajo digamos de carácter académico, primero es leer y luego es escribir, no es a la inversa. Por tanto, esas búsquedas especializadas, esa localización de la información, tiene que hacerse antes de empezar a escribir, porque para escribir primero hay que leer. Y para leer y poder escribir, perdón, para poder escribir de lo que uno quiere, primero tiene que leer, bueno, pues como digo, referencias relacionadas con ese contenido de lo que luego va a escribir, ¿no? Para determinar que una fuente que hemos encontrado, esa referencia es válida, pues podríamos plantearnos, pues contestar un poco a este tipo de preguntas, ¿no? A este checklist, por ejemplo. Las referencias de una fuente primaria, es decir, cuando hablamos de fuente primaria es que estamos leyendo al autor concreto, digamos, que ha escrito ese capítulo del libro o que ha escrito ese artículo o que ha elaborado esa documentación o que es esa charla la está dando él. Es decir, no es alguien que habla de otros, sino que realmente es esa la fuente primaria. Estamos leyendo el origen y el contenido específicamente elaborado, escrito o desarrollado por ese autor. ¿Proviene de una revista editorial relevante, como decía antes, o es digamos, de un grupo o de un autor que es muy desconocido o que solo ha autoeditado él? No es lo mismo, evidentemente. ¿Es un autor importante en el campo? ¿Tiene citas? ¿O no lo ha citado nadie? Es decir, ¿es alguien relevante o no es relevante? ¿La referencia es actual o estamos poniendo citas de los años 90, cuando de los años 90 al 2020 posiblemente de ese tema se ha debido de publicar bastantes cosas? Entonces, cuanto más recientes sean, mucho mejor, porque hay una tendencia en ocasiones por parte de los estudiantes a utilizar bibliografía básica, que puede ser muy interesante, de autores que son principales en su materia, pero lo que no podemos hacer cuando, por ejemplo, estamos trabajando en el ámbito de la psicología educativa, utilizar solamente como referencias a Piaget o a Vygotsky o a Montessori,
desde el punto de vista de la pedagogía o de la psicología, cuando después de ellos y utilizando los marcos teóricos desarrollados por estos autores en los años 30, 40, 50, hay un montón de investigaciones, un montón de investigadores que han basado, digamos, o desarrollado todo tipo de actuaciones, de intervenciones, de proyectos y de otras propuestas teóricas de interés en estos años hasta el 2020. Por tanto, el tema de la actualidad es algo muy importante y que se va a valorar mucho en los marcos teóricos, ¿no? La referencia se centra en los mismos destinatarios que yo, es decir, si yo quiero hacer un proyecto sobre educación emocional en primaria, no tiene sentido que lea sobre educación emocional en el ámbito universitario, porque, bueno, los universitarios es otro ciclo de edad, o en el ámbito adulto, o incluso ni siquiera voy a trabajar el tema de infantil. Quizá me lo lea, pero no lo utilice. ¿Por qué? Pues porque mi destinatarios es el ciclo de primaria, ¿no? El método escrito es científico. Cuando nosotros leemos una referencia bibliográfica y estamos analizando pues una investigación, tenemos que ver también si la metodología que ha empleado es científica. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un estudio de caso con una intervención con un estudiante, con unas conclusiones, pues ha trabajado el cuento con un alumno y es una experiencia única, que decir, bueno, pues he encontrado una referencia en donde han trabajado los cuentos con grupos de, yo que sé, de 25 alumnos de distintas, pues no sé, nacionalidades, lenguas, contextos, situaciones, y ha trabajado pues determinado tipo de emoción. Es decir, hasta qué punto el método escrito es científico o no, y por tanto la información es fiable, ¿no? La referencia, como he dicho antes, tiene muchas citas o nadie le ha citado. Puedo acceder al documento completo porque muchas veces hacemos búsquedas en bases de datos o en el mismo Scholar y resulta que la revista lo tiene cerrado, hay que pagar y no siempre tenemos acceso al documento completo. Entonces, bueno, pues eso también es importante a la hora de quedarnos o ver la posibilidad de intentar encontrar esa referencia, ¿no? La referencia que hemos encontrado ofrece conclusiones relevantes y también como decía antes, proviene de bibliografía que no es básica, es decir, no estamos yendo solamente a, como decía antes, a Piaget o a Vygotsky, es decir, no vamos a los libros principales de esos autores, sino que estamos ya utilizando bibliografía muy posterior, más actualizada, que se ha basado en estos autores, pero que ha hecho otro tipo de propuestas teóricas o de trabajos de carácter empírico, ¿no? Por ejemplo, estas dos fuentes, por ejemplo la Wikipedia o este blog de educación emocional de divulgación dinámica, no serían fuentes fiables, es decir, son fuentes que están en Google, que no están en Scholar Google, están en el Google normal y que aunque puede aparentemente su lectura darnos algunos datos, no sería una fuente de información fiable y no podríamos utilizarla para nuestro marco teórico. Sin embargo, por ejemplo, imaginaos que hemos encontrado este artículo de Vázquez, del desarrollo emocional en la educación primaria, de esta revista, pues yo cuando me lo leo, dice de qué va, este artículo va a tratar de clarificar algunas ideas sobre el desarrollo emocional del niño en la etapa de educación primaria, subrayando la importancia de la comprensión de la ambivalencia emocional, etcétera, etcétera. Entonces decimos, bueno, no va sobre educación emocional y cuentos, pero lo que habla sobre la ambivalencia emocional y la toma de la perspectiva emocional, pues me parece interesante porque hay una parte de mi marco teórico que, aunque no está relacionada con los cuentos, pues sí que trata ese tema. Entonces ese artículo pues me interesa, yo lo he encontrado, además es, bueno, no es que sea muy reciente, pero tampoco es de los años 90, es del año 2007, lo puedo utilizar y entonces además está dirigido a los destinatarios que a mí me interesan, que es el grupo de primaria, por tanto, bueno, pues me lo voy a quedar. Esta es la referencia según APA y es un documento que yo, esta referencia me la guardaría, pues bien abriendo pues un archivo de Excel y poniéndome, digamos, los datos, o bien en un documento Word, me iría guardando todas las referencias APA que voy encontrando, porque luego ese sería, digamos, todo el conjunto de bibliografía que yo voy a utilizar, ¿no? Por tanto, un poco como resumen, lo que hacemos es primero definir conceptos para concretar el tema de nuestro trabajo, que probablemente lo habremos hecho en una primera etapa. Definimos cuáles son los términos clave y los autores y lo que sabemos de ese trabajo. Definimos qué estrategias vamos a utilizar para buscar esa información. Tenemos en cuenta los criterios de validez de las fuentes que encontremos, de utilización de bases de datos académicas y rigurosas y luego de saber evaluar los resultados
que nos dan las búsquedas para guardarnos esa información, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. ¿Veis? Aquí estamos en la biblioteca de UNIR, que seguro que ya la conocéis. Yo no os voy a explicar la biblioteca, por tanto no es necesario que os explique todas las herramientas que hay, pero bueno, pues aquí vamos a entrar en dos muy rápidamente. Por ejemplo, en Dialnet, que es una base de datos que te permite buscar documentos, revistas. Sabemos que Dialnet nos da resultados en español y entonces pues por ejemplo, voy a empezar buscando educación emocional, ¿no? Y a ver qué me da. Bueno, me ha dado muchos resultados, quizás probablemente demasiados resultados, ¿no? Bueno, pues como no es suficiente, voy a intentar hacer una búsqueda un poco más concreta y más detallada y voy a buscar pues educación emocional, por ejemplo, y primaria, ¿no? Y vamos a ver si así consigo limitar un poco más los resultados de mi búsqueda, ¿no? Bueno, ahí ya parece que, digamos, mm, centrado un poco más los resultados de la búsqueda y tengo pues 423 artículos de revista, ¿no? Que, bueno, pues algunos tengo el texto completo, otros no, veis aquí, texto completo. Aquí, sin embargo, por ejemplo, tengo solamente el resumen, aquí tengo texto completo, ¿vale? Y ahí, bueno, pues hay unos cuantos, ¿no? Que podría revisar, sobre todo, como digo, aquellos que tengo texto completo. He hecho un vistazo rápido, pero bueno, quizás siguen siendo muchos. Es posible que haya algo también relacionado con los cuentos, o puede que no, no lo sé. Es decir, yo voy a intentar, bueno, pues parece que educación emocional primaria y cuentos, pues hay unos 123 documentos. Ya parece que la búsqueda es mucho más pequeña. Me va a permitir también decidir si quiero mirar artículos de libros, si quiero ver artículos de revistas, si quiero encontrar libros, es decir, que esto ya me va a permitir, ¿no? Hacer un análisis, bueno, pues mucho más concreto, ¿no? De lo que los resultados de esta búsqueda me dan y exactamente con qué me quedo yo, ¿no? Esto sería, por ejemplo, unos resultados que nos podría dar Dialnet utilizando distintos, como digo, distintos palabras clave, distintos términos separados por comas que nos permiten ir encontrando, pues, como digo, distintos documentos, ¿no? En este caso, pues, en artículos de libros, también podemos ver artículos de revista, ¿no? Y bueno, pues esta sería, por ejemplo, una base de datos en la que buscar, utilizando, como digo, algunos de los conceptos que queríamos buscar, ¿no? Bueno, pues es interesante, tenemos un primer resultado. Otra de las fuentes de las bases de datos que podemos utilizar en estas búsquedas es, como decía antes, Google Académico, o también llamado Scholar Google. Google Académico intenta tener recogidos, igual que Google intenta recoger todo lo que hay en la red, Google Scholar intenta recoger al máximo todo lo que se publica en todo tipo de revistas. Entonces, al publicar en todo tipo de revistas, las revistas de pago, pues en ocasiones no te permiten acceder a la lectura del artículo completo y otras veces sí. Entonces, lo interesante además de Scholar Google es que, como decía, te permite buscar en español, te permite buscar también en inglés y te permite hacer combinaciones de palabras, ¿no? De conceptos. Por ejemplo, educación, and primaria, and emociones. Ups, emociones. No sé, vamos a ver qué resultado nos da si hacemos esta combinación de términos, ¿no? Nos salen muchísimos resultados. Educación and primaria and emociones. Son muchísimos resultados. Vamos a ver si ceñimos la búsqueda a algo más concreto. Si nosotros ponemos educación primaria, educación emocional, perdón, emocional, entre comillas, en primaria, cuando nosotros en Google Scholar ponemos entre comillas dos palabras, quiere decir que la búsqueda la coge como un concepto entero, ¿no? Completo. Con lo cual es posible que eso nos ayude a bajar el número de resultados. Anda, pues sí, pues tenemos 13.500 resultados. Eso está ya
Es muchísimo, ¿no? Pero bueno, es más de lo que pensé. Digamos que lo acota un poco más, ¿no? Si pusiéramos en cuentos, vamos a ver qué ocurre. Si vamos consiguiendo delimitar un poco, bueno, pues ya tenemos, bueno, pues tenemos 4.390 resultados. Y si además decimos que nos saque lo que hay desde el 2016, bueno, pues ya tenemos, digamos, 2.380 resultados. Si además, bueno, pues vamos viendo que hay cosas, por ejemplo, si que decimos menos, por ejemplo, no queremos que nos hable nada de el inglés, ¿no? Porque lo que queremos es trabajar temas de cuentos en español, pero no queremos hablar de cuentos en inglés. Bueno, pues si ponemos el negativo en Scholar Google, esto es el trabajo con los booleanos, lo que estamos consiguiendo es que nos quite, nos elimine aquellos términos que no queremos. Y si tenemos, por ejemplo, menos inglés y, por ejemplo, imagináramos que no quisiéramos que se metiera nada relacionado con dificultades de aprendizaje, ¿no? Porque lo que queremos es trabajar la educación emocional, pero no con niños con dificultades. Bueno, pues también podemos quitar los que son de dificultades de aprendizaje y entonces ya tendríamos 230 resultados de distintos artículos publicados sobre educación emocional en primaria con cuentos que no trabajan ni temas de inglés ni temas de dificultades, publicados recientemente desde el año 2016, algunos de los cuales están aquí. Por ejemplo, el desarrollo de las emociones en alumnado de primer ciclo de educación primaria basados en las canciones de los cuentos es justamente es el objetivo de nuestro trabajo. Es de lo que queremos escribir, es el proyecto que queremos hacer. Y justamente tenemos la suerte de que este artículo está en un repositorio, ¿vale? Es en un repositorio, ¿vale? Y vamos a ver, bueno, vale, resulta que este trabajo es de grado. Bien, este trabajo, si hablábamos de cómo evaluar los resultados, nos estamos dando cuenta que este trabajo no tiene validez académica. Es decir, puede ser muy interesante, va justo lo que queríamos hacer, pero no tiene la validez que nosotros queremos. Por tanto, lo vamos a desestimar. Vamos a ver qué pasa con el segundo resultado. Dice, emociones e inteligencia emocional a través del cuento. ¿Esto quién lo ha publicado? ¿Qué es? Fíjate, sí que lo tengo también como accesible. ¿Es un trabajo final de máster o de grado? ¿O ya es un artículo? Ah, esto sí es un artículo. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación. Vale, es una revista publicada, es la Universidad de Córdoba y ¿de qué va? La importancia de la gestión de nuestras emociones en la etapa infantil y primaria, etcétera, etcétera. Bueno, yo me leería este abstract y decidiría si es un artículo para quedarme o no, ¿no? Y lo mismo podría hacer, por ejemplo, como el cuento motor como propuesta de actividad física para el aula de educación infantil. No, yo no quiero hablar ni de infantil ni de temas motores, ¿no? Entonces, bueno, el valor de los cuentos y las emociones en educación infantil. Este tema es interesante, pero no tengo la referencia, ¿no? Por tanto, pues no puedo, digamos, trabajarlo porque no encuentro la referencia, no tengo el documento escrito. Este de reunir, bueno, pues es otro trabajo. No, no me sirve. No me sirve porque, como he dicho antes, yo estoy buscando referencias de carácter académico. Cuento como recurso didáctico, educación emocional para la creación de hábitos saludables. Oye, pues igual este sí me parece interesante porque utiliza los cuentos para trabajar hábitos de vida, que eso también está relacionado con la educación emocional. Bueno, pues este es el capítulo de un libro, pues sí que me puede ser interesante. Es decir, lo que yo he ido haciendo ha sido ir centrando las búsquedas poco a poco a través de la combinación de distintos conceptos clave, integrando conceptos con un booleano como es AND y eliminando digamos, los términos que no me interesan, como son el menos, y así iría bueno, pues encontrando aquella información que digamos que sería interesante para mi marco teórico, ¿no? Y lo mismo, pues si, por ejemplo, eh, emotional education, perdón, emotional education and primary and tales menos English
menos difficulties. Vamos a ver qué resultado nos arroja una búsqueda parecida a la que hemos hecho en castellano. Bueno, pues también nos arroja una búsqueda, bueno, dentro de lo que es Google, relativamente asequible, como son 437 resultados, de los cuales, bueno, pues si yo pusiera menos teachers, también me eliminará probablemente el trabajo con profesores específicamente, ¿vale? Y bueno, pues aquí tendría 100 resultados, que algunos de los cuales podría ser interesante ver hasta qué punto, bueno, pues reflejan algo de lo que yo estoy buscando o no. Como digo, en la medida en que nosotros vayamos acotando los términos clave, iremos encontrando, bueno, pues las búsquedas serán más específicas y podremos encontrar, como digo, mejor lo que estamos encontrando. Otra cosa que podemos hacer es decidir que uno de los autores principales para nosotros es Rafael Vizquerra, como decíamos antes, y queremos ver dentro de Scholar Google todo lo que él ha publicado, ¿no? Entonces, bueno, pues si vamos a Rafael Vizquerra, por ejemplo, tenemos un artículo que es Psicología Positiva, Educación Emocional y el programa Aulas Felices, algo que es relativamente reciente, que ha publicado en el 2017, sabemos que es un autor principal y podemos acceder a él, ¿no? Está aquí. Pero otra de las cosas que podemos hacer es mirar, como decía antes, quién ha utilizado, quién ha citado a Rafael Vizquerra para ver qué publicaciones tiene y han citado, por ejemplo, este artículo de 2017. Entonces veis cómo hay una serie de artículos relacionados que lo citan a él y por tanto también están en Scholar, ¿no? Que nos pueden ayudar o que pueden ser un input para digamos, los resultados de nuestras búsquedas, ¿no? Por ejemplo, a ver aquí, análisis crítico, bueno, la satisfacción con la vida en los escolares en la ciudad de Arequipa, vamos a ver si tenemos algunos otros, pues claro, estamos hablando de que hay muchísimas referencias. Innovar desde la educación emocional para la creatividad como modelo de desarrollo de competencias para la vida. Bueno, pues todos estos que vemos aquí es porque tenemos los PDF para poderlos leer y, bueno, pues podríamos ir mirando quién ha, digamos, quién ha referenciado ese artículo o otros artículos que pudiera tener este autor que pudieran ser interesantes, bueno, pues para que nosotros, digamos, pues por ejemplo, la inteligencia emocional, según Salovey y Mayer, bueno, pues está citado por 46, ¿quién ha citado esa misma cita, ¿no? Y así podríamos, bueno, pues todos los artículos que este catedrático de la Universidad de Barcelona ha escrito sobre temas de educación emocional, pues podríamos ir viéndolos porque aquí está todo lo que él ha escrito, quién lo ha citado y bueno, pues bueno, en este caso no nos interesa, pero bueno, veis cómo entrando en las citas podemos acceder a toda la gente que ha citado a este autor. Es decir, que utilizar, digamos, los autores principales, como en este caso Vizquerra o Salovey y Mayer, para temas de educación emocional, pues nos da también una fuente de información bastante importante, ¿no? En el caso, como decíamos, de, por ejemplo, Salovey y Mayer, de 1990, que comentaba antes, ¿no? Fijaros cómo, bueno, es que esto está anytime, estaba cerrado al 2016, perdonar. Vale, Salovey Mayer, vale, bueno, pues aquí tenemos también muchos artículos que podemos luego ir filtrando en función de distintos criterios a la hora de, bueno, pues como digo, de ir acotando las búsquedas y de ir encontrando la información. Por tanto, a modo de resumen, simplemente tener en cuenta para hacer unas búsquedas adecuadas y poder encontrar la información que necesitáis, concretar muy bien el tema, definir los conceptos clave, identificar los autores principales, seleccionar las estrategias que vais a buscar, seleccionar las bases de datos,
aplicar las búsquedas, intentar concretarlas para no perderos en los resultados, ir evaluando poco a poco y bueno, pues acostumbraros también que a veces andamos y retrocedemos para ir encontrando lo que nos interesa y a partir de que detectemos algo que es relevante académicamente y que nos interesa, entonces guardarnos la referencia APA y guardarnos el documento. Y nada, hasta aquí todo. Muchísimas gracias.